¿Pueden ver la pantalla? Buenos días, doctor. Sí, se nota, doctor. Ya, ahora cambia la pantalla. Sí. Ya, muy bien. Entonces empecemos. Ya les hablé de la leucemia mieloide crónica. Mieloproliferativo también. Síndromes mieloproliferativos, por quién está grabando. Estén grabando, por favor, para subir. La policitemia fuera fue descrita en 1892 por Vázquez. Y en 1903, Ole revisó 4 casos suyos. Vázquez determinó que hay pacientes que no necesitan estar en la altura y que tienen poliglobulia. Hay un aumento de la masa eritroidea, aumento de neutrófilos y plaquetas y proliferación de granulocitos y megacariocitos encontrados en médula ósea. Como todas las enfermedades, un trastorno progenitor de la célula madre, una panmielosis en la médula ósea, incremento de la masa de los glóbulos rojos y una sensibilidad de eritropoyetina. Es decir, cuando ustedes tienen una eritrocitosis de la altura, tienen hipoxia y hay un aumento de la eritropoyetina. Sin embargo, aquí no. La eritropoyetina está normal o está baja. Individuos entre la quinta y sexta década de vida se han informado hasta 4.7 de los casos menores de 40 años. En los niños, esto es raro. En los datos de Clínica Mayo, 2.8 cada 100.000 hombres, 1.3 cada 100.000 mujeres tienen polivera. La incidencia verdadera puede ser superior tanto en casos como asintomáticos. Ustedes pueden vivir con síndrome proliferativo y no darse cuenta hasta que alguien les toma un control de laboratorio. Ahora, ¿cuál es la base para diagnosticar lo que es el síndrome mieloproliferativo policitemia vera? Tienes criterios modernos y criterios antiguos. Estos son los criterios modernos. Ustedes tienen que medir el JAK2B617F en médula ósea, en sangre periférico y eritropoyetina. Si tienes un 617F y una eritropoyetina baja, es muy probable que sea una polivera. Haces una médula ósea y descartas los otros síndromes mieloproliferativos. Si tienes positivo y la eritropoyetina está normal alta, también hay que hacer médula ósea. Si está negativo y la eritropoyetina baja, es posible, pero si tiene un B617 negativo y la eritropoyetina alta, es totalmente improbable. O sea, lamentablemente en hematología entra mucho su criterio clínico de ustedes. Puede ser cefalea por la acumulación de sangre, pletora facial, prurito. Puede haber tanto sangrados por el exceso como trombosis. Los síntomas son reportados al menos 30% de los pacientes y la polivera generalmente ocurre en una población mayor. Hay muchas anormalidades vasculares. Puede haber episodios trombóticos, 3/4 de los acontecimientos arterial que te producen una necrosis de extremidades. A 10 años, 60% de los pacientes tienen al menos un acontecimiento trombótico. Y la complicación más seria común es un accidente cerebrovascular. Sangrar es una complicación común de la polivera, ocurriendo aproximadamente en la 1/4 parte de los pacientes. Tienes el síndrome de Budd-Chiari. Es una complicación catastrófica que ocurre en 10% de 140 pacientes. Esto en la serie de casos. Es decir, hay un montón de pacientes, un grupo de pacientes que pueden ser un síndrome de Budd-Chiari y que puede ser catastrófico para su vida. A nivel de las pruebas dan en 40-58% de los pacientes con síndrome de Budd-Chiari y 36% de las personas de vena porta. Puede ser que sea negativo, pero puede
ustedes ven la parte clínica. Prurito, 40% de los pacientes se agrava bañándose, compromete la calidad de vida. ¿Y cuál es la fisiopatología? Aumento de todas estos mastocitos te producen lo que es histamina, y la histamina te produce lo que es las extremidades, dígitos dolorosos, rubor, asociado con trombosis, resulta isquemia y necrosis. Alteraciones cardíacas, pueden ser trombos cardíacos, alteraciones neurológicas y excesiva, que es una acumulación base gastada, es decir, pueden pasar los años, en vez de tener polisistemia va a tener anemia, infartos esplénicos, leucopenia, trombocitopenia, es muy factorial, pero hay un riesgo muy alto de convertirse en una leucemia de la clínica que se puede presentar. Esplenomegalia, hipertensión y úlceras cutáneas. El JAK2B600C. Tenías que tener una masa aumentada, saturación de oxígeno normal, esplenomegalia, trombocitosis, leucocitosis, fosfatasa granulocítica aumentada, vitamina aumentada, etcétera, y tú tenías que correlacionar los criterios clínicos. Actualmente tenemos la parte genética, pero igual hay que hacer el diagnóstico. Creatina baja, proliferación trilinear, etcétera. Hay elevación del hematocrito y la hemoglobina, aumentos del volumen sanguíneo que se puede producir por las plemotomías que le van a hacer. La médula ósea, en este síndrome, ustedes encuentran de serie roja, con disminución del tejido graso, los 90% de los casos. Compatible con la vida normal. Esencial. Esta, a diferencia de la polivera, es una acumulación excesiva de plaquetas. Es una trombocitosis mantenida en sangre periférica con hiperplasia de megacarcitos maduros en la médula ósea. Aparece en 2 a 3% de los casos en 100,000 habitantes, 55 a 60 años, 15 a 20%. Existe predominio femenino de 1.6 y 1 en hombres. Y se puede diagnosticar casualmente en 30 a 50% de los casos. Los pacientes presentan complicaciones trombóticas y el 10% de los pacientes tienen un grado leve de esplenomegalia. Para una trombosis, que son estos, ustedes podrían iniciar anticoagulación cuando tiene 1 millón, 2 millones de plaquetas, pero si no cumple esos criterios te puede sangrar, así que tienen que evaluarlo muy bien. Generalmente un paciente con eritrocitosis de altura, trombocitosis esencial, se caracteriza por eritromegalia. Es un síndrome clínico que obstruye los vasos sanguíneos pequeños y te da una palma roja, sensación de ardor, síndrome de Renault y causalgia. Puede haber una isquemia cerebral con cefalea, mareos, convulsiones, oclusión, náuseas y vómitos. Puede haber abortos a repetición, insuficiencia placentaria, trombos plaquetarios, etc. Puede haber una hemorragia grave, es menos frecuente que la trombosis. Mucosa nasal, bucal, tracto gastrointestinal, hemorragia del sistema nervioso central, etc. O sea, si ustedes ven, ambas patologías pueden presentarse tanto hemorragia y trombosis. Lo que ustedes tienen que ver
es catalogar al paciente para ver si van a hacer algo, si van a iniciar trombosis, si van a iniciar hemorragia, o sea, ver qué es lo que puede hacer su paciente para tratar de prevenirlo. Si tiene más de 60 años, si tiene tabaquismo, déficit de control de trombosis, crecimientos endógenos, AINES, etcétera, eso les puede causar. En laboratorio pueden encontrar un conteo elevado de plaquetas, la hemoglobina normal y niveles de glóbulos blancos, trombocitosis, al examen de prótesis periférico se ven plaquetas de gran tamaño. El análisis de sangre se debe realizar para excluir la deficiencia de hierro y buscar evidencia de inflamación. Y los niveles de trombopoietina son normales o ligeramente elevados. Puede haber una hiperplasia marcada de megacarocitos, observar grandes agregados de plaquetas, no hay aumento de mieloblastos y 40% de los pacientes se observa diagnóstico de hierro medular por tinción de Pearce-Epstein. Entonces, tú sospechas cuando tienes un JAK2 B600F en sangre periférica. Positivo, negativo. Es probable si es positivo. Haces la medulosia y haces todos los criterios para descartar los otros signos mieloproliferativos y por descarte llegas al diagnóstico. Criterios diagnósticos antiguos. Tenía que tener plaquetas más de 600,000. Hematocrito hemoglobina normal o alto. Medulosia con volumen corpuscular medio y con ferritina sérica normal. Ausencia del cromosoma Filadelfia, ausencia de fibrosis, ausencia de causa conocida por trombocitosis reactiva. Aquí tenemos otros criterios del 2001, donde te repuestan plaquetas más de 600, biopsia con proliferación, aumentos de las 3 líneas, ausencia del cromosoma Filadelfia, ausencia de fibrosis, etc. O sea, hay varios criterios que pueden utilizar ustedes. Estos son otros del 2008, cuando te reportan más de 450, mutación del cromosoma del JAK2 B600F, descartar otros criterios para polivera, metaplasia, leucemia mieloide crónica y una biopsia ósea con proliferación de megacariocitos. Diagnóstico diferencial: pérdidas sanguíneas, rebote por una trombocitopenia, infecciones, déficit de hierro, anemias hemolíticas, cáncer, enfermedades de tejido conectivo, tuberculosis, neumonía, vincristina, etc. Pronóstico: la probabilidad de supervivencia a los 10 años es 60-80%. La transformación logémica espontánea aparece en 1%. La mielofibrosis en 5-6%. Y 2,000 pacientes, la muerte debido a complicaciones trombóticas fue del 3%. Muy bien, hasta aquí tenemos el segundo síndrome mieloproliferativo crónico. Ahora nos vamos al tercero, la metaplasia mieloide anogénica, que se cambia un poquitito, que se caracteriza por anemia, esplenomegalia. Aquí sí hay un aumento de glóbulos blancos, pero son inmaduros, con aumento de eritroblastos, células en lágrima, fibrosis y osteoesclerosis. O sea, ya cambia un poquitito este síndrome. Es una entidad clínico-patológica caracterizada por una progresión clonal de un precursor de médula ósea asociado a un microambiente adecuado. Varones y mujeres son iguales, niños 1 a 2, 65 a 70 años, pero la enfermedad puede ocurrir en periodos neonatales. La ocurrencia de mielofibrosis primaria en niños usualmente es a los primeros 3 años. La incidencia es 0.5 casos cada 100,000 habitantes, etc. Hay factores exógenos en esta patología, como la exposición al benceno, dosis de radiación, alcoholismo, y su fisiopatología es similar a la otra, porque igual se activa el JAK2, pero lo que te hace el JAK2 es estimular lo que es megacarocitos, factores de crecimiento, factor de transformador epidémico, factor de crecimiento plaquetario, factor de transformador fibroblástico e interleucina. Y eso te hace aumentar el tipo de colágeno, principalmente el colágeno tipo 3, en la médula ósea, y te produce el exceso como tal de las células. Hay alteraciones, translocación en 13q21, 5, 7, 9, 11, 20, 21.
Sospecha clínica. Detección de mutación del JAK2B617. Tienes que tener un cromosoma Filadelfia positivo y descartarías porque ese sería leucemia mieloide crónica. Recuerden, si es cromosoma Filadelfia positiva es leucemia mieloide crónica. Si tienes un B616 positivo, es muy probable que tienen que hacer diagnóstico diferencial. Si les sale negativo, tienen que buscar otro tipo de patología. 20% de los pacientes son tranquilos, no tienen clínica, nada, y un cuarto de sus síntomas son inespecíficos, dolor en hipocondrio, síndrome hipermetabólico, etc. Hay hepatomegalia, hay esplenomegalia, hay síndrome de Sweet, hay tumores hematopoyéticos, fibróticos de mama, pulmón y próstata, del sistema nervioso central, efusión de compartimentos, y hay una hipertensión anticuerpo del complemento. Hay una anemia normocítica normocrómica, poliquilocitosis y leucocitosis de 5 a 20.000. Las macroplaquetas cuentan plaquetas en rango de 175 para 580, o sea, también están elevadas ligeramente y pueden ser aquí. Eso es lo que verifica ver lágrima y eritroblastos, que puede ser ácido úrico, bilirrubinas, albúmina, hipocalcemia elevado, plasma, trombopoyetina, receptor, eso se hace en otros lugares. La biopsia de médulos es poco exitosa, o sea, yo le hago la médula ósea y me sale blanca, 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 es difícil. Hay una fibrosis grande de la médula ósea que me impide tomar la médula ósea y ustedes hacen con hematoxilina, bueno, los de laboratorio determinan la fibrosis colágeno y los sinusoides de la médula dilatada. Hallazgos clínicos, criterios de la OMS 2001. Vasohermado, anemia, leucocitosis y plaquetas, leucoeritroblastosis, poliquilocitosis, dacriocitosis, fibrosis colágena, celular disminuida, hematopoiesis, proliferación, etc. Diagnósticos diferencial, una leucemia mieloide crónica, una trombocitemia esencial, síndrome mielodisplásico, leucemia de células vellosas, enfermedades autoinmunes y otras enfermedades que producen fibrosis. Pronóstico, la edad mayor, la severidad de la anemia, que te implica un mal pronóstico, la leucocitosis exagerada, como la anaglida, interferón alfa, que no hay anaglida en Bolivia. Interferón alfa te trae muchos efectos adversos como un COVID, un resfrío así tipo COVID, motivo por el cual solo utilizo hidroxiur. Este tiene un mecanismo de acción que impide la reparación del DNA. Dosis inicial 15 a 20 miligramos kilogramo peso y tienes una respuesta de 20%. Ahora, ¿cuáles son sus efectos adversos? Leucemia aguda secundaria, o sea, es un quimioterápico, te puede pulsar leucemia en 0.5% de los pacientes. Y hay que tener mucho cuidado en la gestación, neutropenias y la... Estos son los síndromes mieloproliferativos. Muy bien. Por favor, dejen de grabar para subir todo eso a su presentación.